Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan allá? Veo que se están conectando. Sí, una forma así particular, pero nosotros desde Nuevo Más venimos haciendo una serie de charlas, de vivos, de Instagram. Han visto seguramente a nuestra compañera Manuela Castañeira, que tiene mucha más cancha en esto. Pero la idea es que en este marco de la cuarentena busquemos otros medios como para llegar con los debates, las principales discusiones y en un sentido lo más importante para nosotros desde los trabajadores y cómo están atravesando esta pandemia y cuál es el rol que van a cumplir, que están cumpliendo. Así que a medida que ahí se están conectando más, vemos. Mandamos un saludo a toda la gente que se está conectando, ahí los distintos compañeros que están acá colaborando. Les mandamos un saludo acá a todo el equipo de prensa que hizo un muy buen trabajo de armado. Reiteramos que estamos saliendo por dos redes sociales, por Facebook, en el Facebook del Nuevo Más La Plata, Bricia Ensenada, lo encuentran de esa manera, y también por Instagram, @NuevoMásLP. Estamos en simultáneo. Un poco la idea de este conversatorio, de esta modalidad que hemos instrumentado, es empezar a charlar sobre especialmente cómo los trabajadores estamos afrontando esta situación de pandemia, de cuarentena y las consecuencias sociales, económicas que la situación nos pone, ¿no? Que es muy desigual según las clases sociales en las que uno se encuentra. No es lo mismo para los empresarios, para los sectores adinerados del país, cómo poder transitar una cuarentena que para la inmensa cantidad de trabajadores, ¿no? Claro, incluso nosotros hemos hecho, y tenemos, además de las páginas por las que nos pueden ver, hemos recibido mensajes y denuncias de muchos trabajadores que en su lugar de trabajo están empezando a reflejar que lo que decía el Tano, que esta pandemia y esta cuarentena no es igual para todos. De hecho, en muchos lugares de trabajo se sufre en condiciones de falta de higiene, de no cobro de salarios. Así que la idea en esta charla, como las que venimos haciendo, es difundir esas denuncias y también para contar lo que quizá un poco no se ve en los medios de comunicación, digamos, masivos, que es que por abajo empieza a haber lucha de trabajadores, empieza a verse forzados incluso por las patronales que no cumplen esta cuarentena, que obligan a los trabajadores a ir a sus trabajos en condiciones pésimas, sumado a casos que son directamente que no tienen trabajo. Cómo es su intervención y cómo eso lleva a las luchas y qué podemos aportar desde nuestro lugar como trabajadores, pero también desde estos espacios nuevos de debate y de charla. Así que tal cual. Hoy se están cumpliendo, si no me equivoco, 20 días de cuarentena obligatoria, de aislamiento social y obligatorio. 20 días ya. Tenemos alrededor de 1.715 contagiados al día de hoy en la Argentina, y bueno, es un resultado que a la luz de las proyecciones que se fueron haciendo al principio, teniendo distintos elementos, el nivel de contagio esperado para 20 días de cuarentena, sin haber tenido la cuarentena, o sea, para 20 días sin estar bajo esta situación, hubiera sido aproximadamente entre 9.000 y 10.000 afectados, ¿no? Por eso el balance de la cuarentena hasta ahora viene siendo bastante positivo, ¿no? Es decir, nosotros la cuarentena la vemos como una medida necesaria, dado que la sociedad tal cual organizada, una sociedad totalmente desigual, donde el sistema sanitario es muy deficiente, producto del financiamiento de décadas, colapsa si no se hace una cuarentena. Por lo tanto, nos parece que una cuarentena hecha a conciencia social, sin la coerción de la fuerza policial, sin la coerción de la fuerza militar, a conciencia social, es la cuarentena que nosotros defendemos. Entendemos que la sociedad la está haciendo de una manera muy masiva. Cuando uno charla con distintos trabajadores, ve que hacen un esfuerzo muy grande por sostener esta cuarentena, y efectivamente ese esfuerzo colectivo por parte de la sociedad, de la población, de millones de trabajadores que hacen la cuarentena a pesar de no tener las condiciones sociales para hacerla, está dando resultado. Eso nos parece muy positivo, ¿no? Porque evidencia una conciencia social muy alta. claro, incluso hoy lo que está empezando a ver, que me parece que es un poco lo que queremos abordar y queremos poner en discusión a partir de
insisto, los casos que nos van llegando. Recuerden que estamos en vivo por el Instagram y también por el Facebook. Así que es que esa propia cuarentena que aparece como una medida efectiva, o por lo menos que empieza a dar resultados positivos, está empezando a ser cuestionada, y no por razones médicas, es decir, no por razones en función de favorecer la reducción de los contagios, para que obviamente algo que es una consecuencia de la organización económica de la sociedad a partir de las ganancias empresarias y en detrimento de las necesidades colectivas, que es que no colapsen los sistemas de salud, hoy está puesta en cuestión por la ganancia capitalista. Es decir, justamente los propios empresarios están empezando a presionar, a meter la discusión. Lo vemos en los medios masivos, en Clarín, en La Nación, Infobae, por todos lados, que están empezando a querer decir cómo flexibilizar la cuarentena, cuando ahora estamos viendo que empezamos a ver los primeros resultados de recién 20 días de cuarentena. Entonces eso empieza a ser una discusión, porque los responsables, entre otras cosas, de que la organización de los estados, de los países, dejen un segundo y hasta cuarto lugar la salud pública, hoy son los que quieren volver al ritmo normal, privilegiando que la economía, una discusión que después vamos a desarrollar un poco más, pero privilegiar la economía entendida como las ganancias de los empresarios multimillonarias, por encima de la salud colectiva de la población. Lo vimos incluso con casos que nos están empezando a llegar, etcétera, pero que reflejan que el empresariado está actuando como siempre actúa el empresariado. Es decir, no nos deja de sorprender que actúan simplemente como si los ordenara los réditos de ganancia millonaria, y no esto que es un problema que arranca como un problema mundial. En Argentina atraviesa toda la discusión política hoy, que es cómo ponemos la economía, cómo ponemos el sistema económico en función de la salud de la población, y para eso vamos a tratar de desarrollar algunos puntos de nuestro programa, pero también en función de casos que nos llegan, de denuncia de trabajadores, de cómo podemos empezar a hacer eso y cómo es perfectamente viable, y de hecho hoy lo está discutiendo todo el mundo, de medidas que vayan contra las ganancias capitalistas para privilegiar la salud de la mayoría. Claro, estamos recibiendo distintas denuncias de lugares de trabajo, de trabajadores de diferentes lugares, de comercio, de la industria, de diferentes lugares, donde nos empiezan a decir que los empresarios, las patronales, empiezan a apretarlos para ir a trabajar cuando no es necesario, o para que vayan a trabajar sin condiciones de higiene correspondientes. O nos llegan denuncias, por ejemplo, de trabajadores que no les quieren pagar el sueldo durante la cuarentena, o que se los quieren rebajar, o que los despidieron. Así que si nos pueden ir enviando durante el programa, durante esa transmisión, sus denuncias, ahí las pueden hacer a través de las distintas redes sociales que estamos saliendo, por Facebook o por Instagram. Y esto que decía recién Facundo, ¿no? Este falso debate en torno a salud o economía que quieren instalar los medios, en realidad es si la economía la ponemos al servicio de la salud de la población, o si la economía, es decir, los empresarios, extorsionan de alguna manera a la sociedad para levantar la cuarentena o para flexibilizarla también, como muchos hablan ahora. Se empieza a hablar, y el gobierno empezó también a ceder en flexibilizar la economía con criterios que son más de índole económica, es decir, de índole de ganancia empresarial, ¿no? Pero los empresarios, aunque no lograron todavía que se levante la cuarentena, empiezan de alguna manera a aplicar un levantamiento de hecho en algunos lugares, ¿no? Como las denuncias que nos empezaron a llegar. Contamos un ejemplo que el otro día, hace 2 o 3 días, nos contaba una trabajadora de acá de la casa de comidas Mostaza, que junto con las patronales de un montón de comercios de acá de la ciudad de La Plata y de gran parte del país... Que perdón, más que una casa de comida es un pulpo empresarial, o sea, tiene sedes en todo el país, o sea... Son franquicias. Claro, exactamente, no es que son pequeñas casas de comida que uno puede decir, bueno, son pequeñas emprendimientos, claro. No, son... Y esta trabajadora de Mostaza nos contó que el domingo a la tarde-noche la patronal les envió un mensaje a los trabajadores diciéndole que no les iba a pagar el sueldo durante los días de cuarentena y que iba a empezar a funcionar
este comercio y que bajo ningún punto de vista le podían pagar, y que el que quería volver a trabajar podía ir, y el que no se tomaba una licencia pero sin goce de sueldo. Es decir, la patronal no se quería hacer cargo del salario de los trabajadores en un momento de emergencia social. Ahí vemos cómo esta patronal, al igual que McDonald's, que Burger King, que un montón de empresas de marcas, que ahora Garbarino, están haciendo lo mismo. Es decir, son empresas millonarias que vienen ganando plata hace décadas en Argentina y en distintas partes del mundo, y que les sirve al trabajador cuando les da plata, y cuando ellos consideran que bueno, ahora no me rinde tanto, ¡boom!, lo puedo descartar, dejando a merced a estos trabajadores que no pueden salir a buscar trabajo por dos razones. Primero, porque hay una cuarentena que hay que hacer, y en segundo lugar, porque está todo cerrado, es imposible conseguir trabajo. Es decir, y es una situación de mucha injusticia, por eso nosotros la estamos denunciando, como otro montón de lugares, ¿no? Sí, incluso, o sea, en ese sentido, porque lo de los casos de Mostaza, hoy lo que venimos viendo por ahora es que reducen drásticamente el salario, cosa que es gravísima, pero incluso en otros lugares directamente hay cierres de las fábricas. Por ejemplo, el caso del frigorífico Penta, que está en Quilmes, que hace poco se conoció que los trabajadores cinco fueron despedidos, argumentando la cuarentena. Y los empresarios se agarran de lo que decías vos, un hecho que es un drama para miles y para millones en el mundo, como argumento para despedir. Antes era la crisis económica, antes era el estancamiento, antes era... Siempre hay una excusa para que los trabajadores nunca pierdan, los empresarios, nunca pierdan. Y en este caso, luego de despedir a los trabajadores, al otro día quisieron ir el resto de los trabajadores al frigorífico y se encontraron con que en la planta había un candado en la puerta. O sea, estaba cerrada la fábrica diciendo hasta nuevo aviso, planta cerrada. Es decir, sin ninguna explicación, dejando trabajadores en la calle sin su sueldo y con la incertidumbre de si además va a volver a reabrir eso con los trabajadores adentro. Es decir, y al mismo tiempo, porque esto también pone una discusión que es el problema de lo que decíamos al principio, cómo cumplir la cuarentena, que es una medida médica, que es una medida de salud, cuando las propias patronales son las que empujan a los trabajadores a que, por ejemplo, como hacen los trabajadores del frigorífico, se tengan que reunir en asamblea, como un método histórico de los trabajadores, tengan que salir a la calle a hacer un piquete como método de lucha de los trabajadores ante su falta de fuente laboral. Entonces acá la discusión empieza a ser que no son los trabajadores los que no cumplen la cuarentena, sino que, como decía el Tano, hasta a veces hacen esfuerzos sobrehumanos para hacerla porque son conscientes de que es una medida para su salud, sino que son las patronales los que los empujan a tener que recurrir a reunirse en asamblea a ver si realmente la planta. Entonces, ¿y qué pasó entonces con la ley de antidespidos? Evidentemente es una ley muy limitada, porque primero que hubo aproximadamente los días previos a la ley más de 20.000 despidos en la industria, los cálculos que hay. Inclusive dentro de la ley habilita que las patronales puedan acordar con los sindicatos rebajas salariales durante la cuarentena. O sea, a la patronal le dicen, podés no despedir, igual las patronales despiden y el Ministerio de Trabajo evidentemente mucho no hace, ni hablar los sindicatos, ¿no? Y al mismo tiempo hace que las patronales puedan rebajar los sueldos, acordado con los sindicatos, ¿no? Hay un ejemplo muy famoso. Bueno, el de Techín salió también, claro, un caso ya directamente dejando a los trabajadores fuera de su puesto de laburo, pero en el que, claro, el decreto contiene la posibilidad de que si son despidos o si son rebajas de salarios o suspensiones acordadas entre los gremios y la empresa, sí valen, es decir, sí pueden haber despidos y rebajas de salario. Es decir, y lo de Techín fue un caso. Lo de Techín fue clarísimo, fue un hecho político nacional, porque uno de los empresarios más ricos de la Argentina, Paolo Roca, no sé si no es el empresario más rico de Argentina, el más rico de Argentina, una multinacional poderosísima que gana millones y millones, despidió a 1.450 trabajadores. Bueno,
ahí hubo una presión social muy grande para que el gobierno imponga una ley que prohíba los despidos y que obligue a Pablo Roca a reincorporarlos. Eso no lo hizo el gobierno. Lo primero que hizo el gobierno fue dictar una conciliación obligatoria de 15 días y unos días después el gobierno hizo la prohibición de despidos, pero no retroactiva al 1 de marzo como debería ser, para poder reincorporar a todos los trabajadores que vienen siendo despedidos durante la cuarentena. Días después se reunió la UOCRA, porque eran un sector de los trabajadores de la UOCRA, dirigida por Gerardo Martínez, un dirigente sindical, que recordamos su prontuario durante la dictadura militar como servicio de inteligencia del batallón 601, es decir, nada que ver con los intereses de los trabajadores, sino alguien siempre históricamente ligado al aparato represivo del Estado, a las patronales. Bueno, Gerardo Martínez acordó con el empresario Roca el despido de los trabajadores. O sea, los sindicatos, muchos sindicatos, podríamos decir la gran mayoría, hoy están actuando de una manera totalmente al lado de las patronales. No de una manera solidaria con los trabajadores para garantizar la cuarentena. Esto es gravísimo. Nos parece que los sindicatos tienen un rol muy importante que cumplir durante la cuarentena, ¿no? Sí. Aparte, incluso, estos son los casos que son los más importantes, pero también hay casos de trabajadores que se hicieron bastante conocidos sus reclamos porque fueron, me refiero a los que trabajan en los deliveries de pedido ya, Globo, claro, que son cumplen una tarea muy una importante, tarea esencial o de servicio esencial, porque garantizarían el acceso a muchas cosas a personas que tienen que cumplir su cuarentena, y se organizaron porque están en negro, es decir, la gran mayoría están contratados informalmente, ninguno cumple con es decir, la empresa no les garantiza ninguna condiciones de higiene, de cuidado personal, porque son pibes y pibas que van de acá para allá en bici, entrando a negocios, comprando, saliendo para las casas, entrando en contacto con la gente, y estaban exigiendo y tuvieron que organizarse, y en muchos casos lo hicieron, en asambleas para reclamar barbijos, para reclamar guantes, cuestiones elementales. Cuestiones más que elementales, para reclamar incluso tener un lugar donde higienizarse, es decir, los pibes trabajan, hay gente grande incluso también, ¿no? Hay compañeros, la mayoría son jóvenes, pero hay gente que es grande, pero estaban reclamando tener un lugar físico en el cual lavarse las manos, que hoy sabemos que es algo elemental. Entonces, y también que sean reconocidos, salió un comunicado que se difundió de los trabajadores de pedido ya de La Plata, en el que reclamaban también el pase a planta, es decir, claro, un blanqueo, pero también un aumento de su salario y de que tengan un bono que vaya en sintonía con su trabajo esencial, que creemos que eso es lo mínimo que se tiene que garantizar, porque, es decir, después está toda la discusión que vamos a abordar sobre el tema de la especulación que hay con el aumento de los precios, pero esos trabajadores que cumplen un servicio esencial, tienen que ganar más de la miseria que ganan por las entregas. Entonces, y también hay toda una discusión con los sindicatos, ¿no? Con el sindicato de comercio, con los sindicatos de que se pongan al servicio de organizar esos reclamos para que los consigan, más en este marco de la pandemia y la cuarentena. Recalcamos igualmente lo de los compañeros porque es un desafío también que logren esta lucha o la lleven adelante en este marco. Se conocen que hace rato que vienen organizándose por sus condiciones de trabajo, al mismo tiempo son patronales que eran consideradas como de punta, nuevas, porque son aplicaciones, no tienen lugar físico. Bueno, vemos que las demandas siguen siendo las mismas de los trabajadores, ¿no? Sí. Estamos recibiendo algunas denuncias de trabajadores que desde sus lugares de trabajo nos informan de estos aprietes de la patronal, que no les dan barbijo, no les dan alcohol en gel, no garantizan una protección sanitaria para los trabajadores que cumplen tareas esenciales, o también denuncias del tipo de que les rebajan el sueldo o no les quieren pagar el salario durante la cuarentena o los despiden. Son toda una serie de denuncias que las estamos recibiendo, así que nosotros en este momento les recuerdo a todos los que quizás seguramente se sumaron ahora, estamos saliendo en vivo por
la página de Facebook del Nuevo Más La Plata Bricio Ensenada. Estamos transmitiendo desde el local del Nuevo Más La Plata, aquí en el centro de la ciudad. Y también por Instagram, en @nuevomaslp. También quería traer acá a la mesa una cuestión quizás de las más importantes en un momento así, ¿no? Recordemos que acá en Argentina importamos de Italia y de España un método de solidaridad que son los aplausos a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud que, como se dice, es la primera línea en la lucha contra la pandemia, ¿no? Son los que salvan las vidas y los que se exponen de una manera más fuerte al contagio del coronavirus, ¿no? Y siempre decimos, ¿no?, la consigna que nos parece muy importante, que es que hay que cuidar a los que nos cuidan. O sea, hay que dar una jerarquía enorme a los trabajadores de los hospitales, de las clínicas, pero nosotros no vemos que eso esté pasando, ¿no? Recordamos que desde el gobierno se ha dicho que se iba a dar un bono de 30.000, 40.000. Bueno, nosotros venimos sosteniendo que hay que duplicar ese salario a todos los trabajadores, todo el personal que esté dentro de un hospital, de administrativo, los psicólogos. El otro día nos contaba una compañera psiquiatra de un hospital acá en La Plata que ya está haciendo atención psicológica a los médicos, no a los pacientes, a los médicos, para poder ir sobrellevando la situación que todavía en Argentina igual no es dramática, pero que ya empieza a haber preocupaciones porque la exposición es muy alta. Y terminó el gobierno dándoles un aumento de apenas 5.000, un bono de 5.000 pesos en cuotas, casi fragmentada por mes, que realmente no alcanza para nada. O sea, hoy los médicos tendrían que tener el transporte gratis, tendrían que tener un aumento, duplicarles el salario. Y también compañeras de distintos hospitales de acá de la ciudad nos informan que no están trabajando con los elementos de protección necesarios, con la cantidad de barbijos necesarias, con la cantidad de protección que hace falta para afrontar una tarea de semejante tamaño, ¿no? Y eso también en parte porque las empresas, el sistema de salud en su mayoría está privatizado. El 70% de la población se atiende en el sistema privatizado, o sea, algo que está pensado de la lógica de la ganancia. Y de hecho hoy si no el debate, es uno de los debates más importantes en todo el mundo. Es decir, no solamente acá en Argentina se va a potenciar esa discusión, la del sistema privado versus el sistema público, si eso puede seguir existiendo un día más, es decir, si puede haber todavía un día más una cama o un respirador en manos de una clínica privada. Es un debate que se está dando en todo el mundo, es decir, si la economía está en función de las ganancias empresarias y las clínicas son pensadas, la salud, como una mercancía o como lo que es. Y hoy vemos con esta crisis humanitaria que es un derecho humano. Entonces vemos incluso que brotan de alguna forma con esta crisis, incluso como decía el Tano, todavía sin llegar a expresarse en su máxima gravedad en Argentina, abandonos históricos. Es decir, que hace años es un reclamo del sistema de salud, el aumento de salario, las mejoras en las condiciones laborales, porque el Tano mencionaba médicos, científicos, los trabajadores de limpieza, de mantenimiento, es decir, que son los que están al frente hoy, y la respuesta es un bono que es completamente insuficiente. Y de hecho, incluso no solo eso, sino que cuando estuvo o está empezando a ponerse sobre la mesa este debate que para nosotros es fundamental, que es la estatización del sistema de salud, en todo el mundo está empezando a hacer un debate, incluso hasta en países donde esa discusión quizá era inabordable, como en Estados Unidos. Era imposible de pensar, ¿no? La ganancia capitalista era sagrada, y ahora vemos cómo eso nos lleva a esta bancarrota social en un sentido, ¿no? Tal cual. Entonces nosotros lo que también empezamos o venimos planteando es un reclamo histórico de la izquierda, pero incluso hoy con más fuerza, que es que el gobierno tiene que empezar a tomar medidas que contengan un programa de fondo para esta salida. Es decir, hoy medidas profundas solamente pueden garantizar una solución inmediata. Claro. Es decir, esa es la contradicción positiva, porque la gente la empieza a ver
en el mundo, los trabajadores la empiezan a tomar, que es que si no se estatiza bajo control de los médicos, de los investigadores, de los científicos, el sistema de salud, bueno, no podemos ni siquiera empezar a pensar cómo enfrentar, y lo podemos hacer de hecho porque el sistema médico argentino, es decir, los profesionales de la salud formados en la universidad pública, mundialmente son reconocidos. Ahora, hay un problema, hay un 70% de insumos que están en manos de clínicas privadas, de multimillonarios de la salud, los Paolo Roca de la salud, claro, que especulan con eso como una mercancía. Entonces, me parece que la discusión y estas demandas que empiezan a surgir, qué sé yo, por ejemplo, el Hospital Gutiérrez, que queda acá cerca, los trabajadores empiezan a decirnos que ya se están quedando sin barbijo, o incluso en el hospital como el Romero, que es un hospital importantísimo porque, digamos, mucha gente de la región, no solamente de La Plata, se atienden en ese hospital, están empezando a ver cómo empiezan a conseguir barbijos, es decir, cómo empiezan a... Por su cuenta, por su los cuenta, médicos por su cuenta. Tal cual, cuando hay que poner, bueno, lo que empezamos a discutir, ¿no? La economía, las medidas del gobierno tienen que ir en el sentido de garantizar eso, garantizar que haya una cama de terapia intensiva para quien la necesite y que eso implica empezar a tomar medidas en el sentido que creemos que tenemos que plantear. Vos fíjate que se habla mucho en los diferentes diarios del mundo. El otro día se había una nota en el Financial Times, que es uno de los diarios de las potencias económicas, del capital financiero, un abanderado del liberalismo económico, del libre mercado, planteando de que ahora a partir de este momento tiene que haber más intervención del Estado, más políticas de regulación del mercado, más medidas sociales. Ahora, eso que quedó escrito en ese diario no parece ser la práctica política que estén haciendo los gobiernos del mundo. Fijémonos, o sea, todo el sistema económico en la Argentina está todo privatizado. Igual que sigue en la década del 90. No se han tomado decisiones para revertir las políticas neoliberales que se impusieron desde la dictadura militar o se impusieron en la década del 90, ¿no? Es decir, a nosotros nos parece que es hora de empezar a revertir eso y empezar a hacer un rumbo radical de lo que es la política en la Argentina, la economía en la Argentina, pero que en un sentido también se aplica a todo el mundo, ¿no? Porque nosotros estamos debatiendo la importancia de poder hacer una cuarentena, ¿no? Pero para eso, decíamos hoy, a los trabajadores se les complica mucho hacer una cuarentena si los echan en los lugares de trabajo o si no tienen trabajo y porque viven de changas. Entonces, para poder garantizar eso, necesitamos aplicar un programa de gobierno. El Estado tiene que aplicar un programa que es muy distinto al programa que se está aplicando hoy, ¿no? Claro. Nosotros planteamos un programa anticapitalista. ¿En qué sentido? Que son los empresarios, los banqueros, los multimillonarios de Argentina, los pools de siembra, los que tienen que poner la plata para que podamos garantizar todo un programa económico que esté al servicio de que la mayoría de la población pueda hacer la cuarentena en su casa de una manera, en condiciones económicas dignas. No como nos pasa a muchos que estamos yendo a diferentes lugares, escuelas acá en la ciudad, que los padres que van a buscar una bolsa de alimentos nos dicen: no tengo nada para comer porque no tengo trabajo hace 20 días. Bueno, entonces un programa económico, un programa sanitario en función de las necesidades de los trabajadores, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos una cuarentena solidaria. Es una cuarentena pensando en la necesidad de la población. Que eso parte de, en primer lugar, de tomar una serie de medidas, como recién decía Facundo, que en la esfera del sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo, pasando todas las clínicas del país a la esfera del Estado, porque los empresarios de las clínicas, que alguno se disfraza de médico, pero que le importa más la ganancia económica, no va a pensar en la salud de la población, piensan en el negocio. Entonces a nosotros nos parece que eso tiene que revertirse. Esa tiene que ser la primera medida que se tome. Y no parece que haya intenciones de hacerlo, o si en algún momento hubo intención, el gobierno retrocedió, actuando con una tibieza con los empresarios de las clínicas de una manera terrible. Entonces,
por ese lado es importante. Después hay una cuestión muy interesante. Hoy nos llegó una denuncia de un trabajador de una farmacia que nos cuenta cómo los laboratorios privados mandan con remarcaciones de precios enormes, que ya todo el mundo las puede ver porque están clarísimas, el alcohol en gel, bueno, ese es el caso. el paracetamol, los barbijos que igual ya no se consiguen. O sea, los empresarios de la industria química y de los laboratorios están aprovechándose de la emergencia sanitaria para hacer más plata. Bueno, eso no puede ser. Si nosotros queremos que la economía no sea incompatible con la salud de la población, estamos planteando que pase a la esfera del Estado todo el complejo de la industria química y de los laboratorios para garantizar la gratuidad de los insumos médicos para la población y que se distribuyan en cada barrio, porque la gran mayoría de la población no tiene plata para pagar 350 pesos un frasquito como este de alcohol en gel. 350 pesos. Eso no es responsabilidad de alguna farmacia específica, porque hay muchas farmacias que trabajan haciéndolo y se venden menos, pero los laboratorios están mandando 3.500 pesos el litro de alcohol en gel. Se suponía que iba a haber un control de precios, se suponía que iba a haber un precio máximo. Bueno, evidentemente eso no está pasando. Ni hablar con la verdura. El precio de la verdura es una cosa descontrolada. Entonces, la primera parte que nosotros planteamos de un programa de gobierno es la afectación de estos intereses, porque alguien tiene que pagar el poder hacer la cuarentena de una manera solidaria. Y nosotros estamos en contra de que la paguen los trabajadores viviendo la miseria que se está viviendo ahora, ¿no? Claro, porque incluso hoy, para que la cuarentena sea efectiva, tomando esas medidas, es la única forma concreta que se puede garantizar un salario social para todas las personas que están o sin trabajo, claro, o trabajaban de changas o al día, como vemos en muchas escuelas, es decir, los padres de nuestros alumnos, que somos docentes, y eso, obviamente, la prohibición de despidos, es decir, eso es el punto 1 de medidas hacia los trabajadores, pero prohibirlos, es decir, que sea una ley que no tenga trampas como siempre traen, como planteábamos recién, y retrotraer los precios. No puede ser lo que decía el Tano, porque a eso se le suman insumos básicos de alimento, es decir, verduras que cuestan, que son impagables. Entonces es retrotraer los precios, establecer un control por parte del Estado, también incluso por parte de los consumidores, de esos precios y el aumento de salario, es decir, una medida hoy básica que devuelve todas esas medidas a el rol de los sindicatos. Es decir, todas esas medidas, hoy los sindicatos, pongámosle nombre, ¿no? Las direcciones burocráticas sindicales, arrancando por la CGT, la CTA, los gremios que hoy, por ejemplo, digamos, contábamos, son cómplices de los empresarios para despedir. Como la Boca que transó con Pablo Roca el despido de trabajadores. Bueno, el rol de esos sindicatos no puede ser prácticamente acoplarse a las empresas, ser parte incluso del plan si se puede llamar plan, pero a este operativo del gobierno para ser tibio con los empresarios y tratar de mostrar para afuera, ser duro con los empresarios, que en los hechos no lo es, sino que tiene que arrancar por reclamar un aumento de salario. Es decir, hoy nadie puede estar cobrando por debajo de la canasta familiar, nadie, porque este contexto redobla los reclamos que veníamos haciendo y pone el doble sobre la mesa de la importancia del reclamo de los trabajadores. No es que lo vuelve para atrás, es decir, porque ahora cuarentena, entonces no, los sindicatos se cierran, o los sindicatos son solamente empleados de las patronales para despedir, sino que tienen que organizar esta cuarentena solidaria que le decimos nosotros, que es una definición muy profunda, porque es para que la cuarentena sea una medida de protección de la salud de los trabajadores. Que hoy los empresarios son los primeros que la rompen y obligan e empujan, insisto, a los trabajadores a tener que reclamar. Y los sindicatos están borrados. Es decir, ¿dónde está Moyano? ¿Dónde está DAER? ¿Dónde está la CGT? En este contexto que es un problema ayer, por ejemplo, de la salud. Nos contaban compañeros del Nuevo Más que estuvieron acompañando en Lavallol a los trabajadores de Danica porque fueron despedidos por la patronal y los sindicatos borrados totalmente.
Los compañeros nuestros estuvieron ahí acompañando, los trabajadores se vieron forzados a hacer una asamblea, se vieron forzados a hacer una acción ahí de protesta frente a la fábrica, porque si se iban a su casa así tranquilos a hacer la cuarentena, en 2 días no tenían para comer y para darle a su familia. O sea, es un problema concreto que los sindicatos cumplan un papel para garantizar los derechos de los trabajadores durante la cuarentena, que puedan comer, que los trabajadores puedan tener los elementos de limpieza necesarios, que sus hijos puedan estar haciendo la tarea en su casa sin que ellos estén tan preocupados saliendo a buscar una changa. Hay una dimensión social de la cuarentena que es la que nosotros vemos muy necesaria garantizar, ¿no? Por ejemplo, el transporte público. O sea, hay un montón de trabajadores que siguen yendo a trabajar por una cuestión práctica de que trabajan en la alimentación, trabajan, bueno, ahora en los bancos porque es necesario ir a cobrar para poder comer. Y el transporte público bajó la frecuencia. Bueno, nosotros necesitamos duplicar la cantidad de transporte público para que no se genere congestión interna, ¿no? Bueno, es decir, hay un conjunto de medidas que tienen que ver con un plan social de conjunto, ¿no? Pero el rol de los sindicatos, es decir, la intervención de los cuerpos de delegados, de todo el activismo que vemos que empieza a solidarizarse, es muy importante, ¿no? De hecho, empezamos a ver en distintas partes del país y en nuestra región en particular, cómo empieza a emerger una solidaridad que la vemos en las escuelas, que tiene que ver con empezar a organizar a las escuelas en primer lugar para atender la demanda de necesidad de alimentos de las familias de nuestros alumnos, ¿no? En Ensenada empezó a haber todo un proceso, ¿no? Es decir, ahí abre también a la discusión específica, porque nosotros partimos de un debate que es la exigencia. En este contexto, los sindicatos están cumpliendo un rol, los sindicatos dirigidos por la burocracia, que deja a los trabajadores a su suerte en la cuarentena y para incluso avalando despidos. Cuando los sindicatos son una herramienta histórica de los trabajadores, en primer lugar para organizar sus reivindicaciones y sus demandas, y también para solidarizarse y ser un factor de organización en los barrios, en los lugares alrededor de las fábricas, en las escuelas. Entonces, hoy las direcciones sindicales están siendo parte del operativo del Estado, es decir, la complicidad con las empresas. Pero ahí también vemos que hay sindicatos, por ejemplo el caso del SUTEBA Ensenada, acá en la región, que es un sindicato que es, si se quiere, la contracara de esto que estamos planteando, porque son sindicatos que expresan al activismo docente, que expresan la organización docente en cuerpos delegados, que tiene delegados en todas las escuelas, que es un sindicato con tradición de lucha, y con una tradición de lucha que al mismo tiempo, que hoy atraviesa la discusión, me parece, en el mundo, no solamente acá, que es el impulso hacia la solidaridad de clase con el que está en peores situaciones, o el otro trabajador. El sector de esa edad se caracteriza por tener esa solidaridad siempre, es decir, por remarcar que somos trabajadores y por más que seamos docentes, también somos solidarios con, por ejemplo, los padres de nuestros alumnos, claro, los obreros del astillero de Río Santiago, los obreros que también están mostrando esto que decíamos de dar pasos en realizar la producción en función de construir, por ejemplo, el astillero estuvo haciendo camas para los hospitales. Claro, incluso también con trabajadores de Siderar, de la UOM, es decir, de la patronal de Pablo Roca. Y hoy nosotros planteamos, por lo menos desde la lista gris Carlos Fuentealba, un debate que parte de una necesidad para nosotros, que es que esos sindicatos hoy tienen que estar con las puertas abiertas, es decir, tienen que salir hacia fuera, por así decirlo, de las puertas del sindicato, a ir a organizar esta solidaridad. Es decir, hoy va a haber mucha gente, y de hecho, como estamos diciendo y nos llegan, digamos, los ejemplos, ya hay lucha de trabajadores, es decir, esta situación no hace más que acelerar y poner a flor de piel elementos que ya estaban. Bueno, el sindicato tiene que ser una herramienta y un foco de organización y un recurso al cual acceder y al cual pedirle una mano, así de concreto. Es decir, cómo podemos organizarnos
los trabajadores despedidos, los trabajadores que no tenemos trabajo. Bueno, el sindicato tiene que ser una herramienta para eso. Y hoy la discusión es que esos sindicatos están con las puertas cerradas, es decir, parece una cosa que está con las puertas cerradas. Es decir, hoy estamos, obviamente, cumpliendo la cuarentena, hay muchos compañeros que están, que son factor de riesgo, y eso es una conquista, que los trabajadores docentes tengamos una cuarentena. Pero hay compañeros que no, es decir, hay trabajadores que no. Y el sindicato hoy nos parece que tiene que servir para organizar esta solidaridad que de hecho se organiza. Es decir, eso es lo que saca a la luz, ¿no? Porque claro, de hecho, o sea, hay que abrir los sindicatos. Hay muchos sindicatos, lamentablemente, como el Suteba Tigre, un sindicato de izquierda, o el Suteba Ensenada, que están cerrados. O La Matanza, que es un caso incluso. Claro. La Matanza va a ser. Bueno, el sindicato Suteba Matanza puede ser incluso un polo organizador de docentes, de desocupados, de trabajadores, para exigir desde ahí. Claro, muchos compañeros nos dicen, bueno, pero se contradice el hacer la cuarentena con que abrir los sindicatos, ¿no? Porque se supone que tendríamos que estar todos guardados. Claro, si desde el Estado se pudieran garantizar las condiciones totales para hacer una cuarentena sin que tengamos problemas de trabajo, sin que falte la comida, sin que te despidan, sin que te rebajen el sueldo, claro, los sindicatos no serían necesarios, pero la sociedad es una sociedad donde hay empresarios, donde hay desigualdad, donde hay pobreza, donde para un sector enorme de la población, si haces la cuarentena en tu casa pero te echaron, no tenés nada para poder sobrevivir. En ese lugar los sindicatos es que tienen que intervenir. De hecho, están interviniendo los sindicatos. El problema es que los sindicatos ahora, los sindicatos de la burocracia, intervienen para garantizar las políticas de las patronales, como por ejemplo lo de Techín, y ni hablar de otro montón de sindicatos. Cuando en Lavallol, en Dánica o en el frigorífico Penta de Quilmes, la patronal echa a los trabajadores, cuando el sindicato no va, está interviniendo a favor de la empresa. Nosotros queremos que los sindicatos se abran para intervenir a favor de los trabajadores. Por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, en Ensenada, pero estos son ejemplos que se repiten en un montón de escuelas del país, empieza a llegar alimento que envía el gobierno, muy limitado, porque envía bolsas de comida que alcanzan para a lo sumo 2 días para una familia, y las envía cada 15 días, ¿no? Justo a la mañana estuvimos acá en la escuela 92 de la ciudad de La Plata, que está acá en Tolosa, acá cerca, organizando con todo el cuerpo docente, con los directivos, con los trabajadores auxiliares. Estuvimos organizando la distribución hacia la familia de nuestros pibes, y fue muy importante porque pudimos establecer un vínculo con los trabajadores. Nos empezaron a contar los problemas que tenían, de la falta de trabajo, que es total. La mayoría de los padres de nuestros alumnos nos contaban que no tienen trabajo y que viven de limpiando una casa. Una compañera contaba que era peluquera, varios trabajadores de la construcción. La gran mayoría está sin trabajo. Incluso, y los 10.000 pesos que depositó el gobierno es muy insuficiente. Hoy una madre nos contaba que tiene 10 hijos. O sea, 10.000 pesos más la asignación por hijo en una situación como esta, donde ella no puede trabajar, es muy limitado. Es decir, la pobreza se está multiplicando día a día. Por eso nosotros planteamos el salario universal de 40.000, de 50.000 pesos, ¿no? Medidas estructurales. En Ensenada también comenzó la solidaridad en las escuelas, ¿no? Incluso eso que decías vos, la novedad, es decir, también en las escuelas. Ayer tuvimos, por ejemplo, en la secundaria 1, que es una escuela muy grande en Ensenada. No es una escuela que tenga comedor, es una escuela secundaria, pero una escuela donde se mandaron una cantidad de bolsones. Hoy justo tuvimos una asamblea virtual donde discutimos que en realidad esos bolsones son bolsitas, es decir, no alcanzan ni para sostener 2 o 3 días un alimento más o menos, además de la composición que no es... y en un sentido había 60 bolsones para una matrícula de más de 600 chicos, es decir, y al haber estado ahí, al haber estado yendo a organizar
esa solidaridad desde las escuelas, algunos docentes, también pudimos ver esto que planteaba el Tano, es decir, que hay familias incluso que hasta ayer quizá no precisaban ir a buscar un bolsón de comida y hoy sí. Es decir, gente que era cuentapropista, que laburaba por su cuenta, pintores, que hoy, y obviamente uno, al estar ahí, podía dar un paso más incluso en llevar adelante esta discusión, es decir, a llevar adelante este programa, porque nosotros planteamos estos ejemplos de solidaridad desde los sindicatos, desde los trabajadores, particularmente en el gremio docente, pero también como una herramienta para sumar a los padres, sumar a la comunidad a exigir lo que hay que exigir. Es decir, básicamente exigirle al Estado que esto no alcanza y que para que esto alcance, bueno, hay que tomar medidas de fondo. Es decir, hay que ir a poner sobre la mesa un programa que las haga efectivas y tire por tierra, digamos, ese falso debate, porque planteado como lo ponen los empresarios, economía o cuarentena o salud. Bueno, claro, planteado así, en la lógica de la organización de los empresarios y capitalistas, claro, se dan la espalda todo el tiempo esos reclamos, son incompatibles. Ahora, hay que hacerse cargo de que sí, la cuarentena va a tender a afectar ciertos procesos económicos. Bueno, hay que ir hasta el final con eso. Es decir, hay que tomar esa necesidad, privilegiando la salud y decir, bueno, vamos hacia medidas de afectar ganancias, afectar a los empresarios. Bueno, eso que parece quizá muy lejano, no, arranca desde cada escuela, arranca desde cada sindicato, arranca desde abrir las puertas a los trabajadores, a los desocupados para tomar esos programas y realizar una cuarentena que sea para proteger, que sea solidaria, que tienda lazos con otros sectores. Entonces, ese debate que hoy quizás sigue abierto, digo, con el subtema Ensenada, con gremios que podrían, y estoy 100% seguro que si lo hacen multiplicarían estos ejemplos y los profundizarían, me parece que sigue estando planteado y son la puesta en sujetos de este programa, me parece, ¿no? Para exigírselo al Estado, exigírselo al gobierno. Sí, tal cual. Vamos a ir ya cerrando. Ya hay que cerrar. Acá nos envían un montón de saludos, hay un montón de preguntas que nos llegan por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, así que les agradecemos. También queríamos comentar, tenemos nuestra prensa que queríamos invitar a leerla. La prensa sale en papel porque es muy importante. A ver, me indican acá las redes sociales. La luz. Socialismo Barbarie es nuestro periódico que venimos editando ya hace muchos años. ¿No? Acá en la tapa del periódico trajimos una consigna que usa hace ya varios años la izquierda francesa, que nos parece una consigna muy interesante. El nuevo partido anticapitalista de Francia: nuestras vidas valen más que sus ganancias, ¿no? La importancia de la salud de la población, que tiene que ser el principal criterio con el que tiene que manejarse el Estado y no la ganancia empresaria, ¿no? Claro. Incluso lo del tema con esa lógica, claro, el problema de la cuarentena, que nosotros planteamos esto, ¿no? La cuarentena sí es una medida de protección de los trabajadores, sí, está acompañada de todos estos programas, ¿no? Claro. La forma de garantizar esa cuarentena, que estamos completamente a favor, es poniendo en pie estas medidas que las pueden incluso potenciar en su efectividad. Y no, como sí tuvo en discusión, el problema de la militarización de los barrios, que fue un caso también, quizás no lo abordamos acá, claro, pero fue una discusión, ¿no? que se planteó el tema de si la cuarentena significaba la posibilidad de estado de sitio. Incluso hubo gobernadores, Gerardo Morales, que lo quisieron fogonear. Bueno, en esa discusión, hoy está en discusión que la cuarentena tiene que ser desde este programa, me parece, para que sea una medida de protección. Eso en parte de algunas preguntas que han llegado. Que consultaran por Facebook, ¿no? Claro. También queríamos comentar que todas las notas que salen en Socialismo Barbarie y un montón de otros artículos muy interesantes donde se analiza la situación política mundial, cómo se está transitando la pandemia en los países del mundo, los debates intelectuales que han surgido en estos días, mucha información de analistas y de grupos de izquierda, de China también, con investigadores muy importantes. Toda la actualidad política internacional, nacional, la pueden ver también en nuestro portal de internet, Izquierda Web, así que pueden entrar, lo pueden encontrar el portal y también la página de Facebook y todas las redes sociales.
Y bueno, nosotros vamos cerrando ya. Sí, agradecemos a todos los que se conectaron, agradecemos a los que mandaron preguntas. Ahí vi varios, me parece que mandaron más preguntas en Facebook que en Instagram. Sí, estoy viendo ahí bastantes ahí en Facebook. También funciona. Les recordamos a todos que estamos saliendo en vivo, ya cerrando la transmisión. Y reiteramos también, perdón, que seguimos recibiendo este tipo de denuncias de casos de trabajadores, que las sigan mandando en nuestras redes. De hecho ahí veía una de Quilmes, de la cervecería Quilmes, que también ya había sido noticia en su momento en Rosario y hoy también parece en el municipio, que está empezando a eso, a lo que decimos, ¿no? A apretar a los trabajadores. La seguimos recibiendo, mándenlos ya sea al Instagram de Nuevo Más La Plata, también al Facebook y también Nuevo Más La Plata Berizo Ensenada. Tengo el machete ahí, por eso miro para el costado. Que la idea es recopilarlas, pero también difundirlas para empezar a sacar a la luz lo que los medios, los empresarios y también un poco el gobierno quieren que estén medio escondidas. Así que eso, gracias por haberse conectado. Así que sí, seguramente volvamos a realizar un vivo la semana que viene, así que vamos a estar recibiendo todo lo que nos quieran mandar, noticias, información de los lugares de trabajo, van a ser recibidas y las vamos a volcar en vivo. Así que mandamos un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando. Facundo, nos vemos seguramente en estos días. Nos vemos en estos días. Y fundamental, organizarse en cada lugar de trabajo, organizar la solidaridad con los que más necesitan, y los trabajadores tenemos un rol que cumplir durante la cuarentena, mientras tanto desde el Estado, del gobierno, de las patronales no quieran garantizar estas condiciones. Así que nos vemos en la próxima semana.